tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te quiero dar la bienvenida ya a tu primera clase del día jueves. Hoy jueves 18 de noviembre arrancamos un nuevo día, alumno, y espero que tú hayas amanecido de la mejor manera para poder estar motivado y con toda la energía necesaria para poder iniciar este día con filosofía. Saca todos tus materiales a la mano porque recuerda que hoy tenemos un objetivo también nuevo. Cada día nos planteamos un objetivo nuevo y nos enfocamos mucho en cumplirlo. ¿Cuál es el objetivo que te has planteado tú el día de hoy? Espero sea el que sea, lo puedas cumplir con mucho éxito. Perfecto, alumno. Muy bien, ahora sí. Son exactamente las 8:19. Nos falta un minutito para arrancar con nuestra clase de hoy. Perfecto, muy bien, excelente. Ve a traer todos tus materiales, tanto tu clase, lo que te toca el día de hoy, tu lapicero, todos los materiales que necesitas urgente en estos momentos para que puedas estar muy atento a lo que la profesora Sandra te va a mencionar. ¿Está bien, alumno? Muy bien. Ahora, sin más que decirte, la milla se encuentra con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Profesora Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Gracias, Miss. Igualmente. Ya la hice coanfitrión para que pueda dar inicio a la clase. Ahora le respondo el mensajito que me ha enviado por WhatsApp. Perfecto, no te preocupes, gracias. Gracias. Bien, salón. Espero que se encuentren bien también. Somos pocos, somos 13. Estoy un poco mal en la garganta, así que se me escucha ahorita así a este nivel de voz, porque casi siempre suelo hablar fuerte, pero por hoy voy a tener que hablar bajito. ¿Pero se me escucha? ¿Casa se me escucha? Interesante nombre de usuario. Creo que todos pueden escribir en el chat, ¿cierto? Ya, odio el silencio. Nadie me dice nada. Ah, ya, ok. Pero sí pueden escribir y no entiendo por qué no me saluda. Salón, ¿qué pasó con tus modales? ¿Mm? ¿O piensas que porque no te puedo ver no hay responsabilidad en el salón de clase? Bueno, he de suponer que sí me escuchas. Si no quieres participar, igual tienes que participar porque voy a hacer preguntas de evaluación. Y si la tutora está presente, por favor, que contabilice quiénes están participando y quiénes no. Porque no puede ser posible, estamos empezando el primer hora de clase y los alumnos no saludan, no contestan la pregunta. Estamos mal, salón, estamos mal. Bien. El tema que nos toca trabajar, todavía no me pasa el tema, la tutora, pero yo presupongo que es teorías epistemológicas, racionalismo crítico y relativismo epistemológico. No sé si Alejandra me puedes confirmar esa información, por favor. El material de clase también no lo tengo. Así que si por ahí me pueden subir el material por el chat, también sería muy bueno. Voy compartiendo, ¿ya? Sí. Toca filosofía contemporánea, Miss. Ok. Hijo, una consulta. ¿Puedo saber por qué los alumnos no están participando? ¿Hay algún problema con ellos? Hoy día se han conectado súper tarde, gran parte de los alumnos. Yo también estoy queriendo saber qué es lo que ha sucedido. Lo digo porque ni siquiera saludan con los buenos días. Me sorprende un poco. Sí, de todos modos, yo voy a conversar con ellos en unos momentos porque me reúno hoy a las 10 para tutoría. No se preocupen. Ok, gracias. Bien. No, ya no quiero tu buenos días, te lo devuelvo. No, ya no quiero nada. Sí, sí, ya me resentí. No, muy mal, mal. Nada, mentira, señor, mentira. No tienes obligación de saludar tampoco si no te gusta. Sin presión, ¿ya? No, tranqui, no te preocupes. Pero sí te voy a pedir, por favor, que procures participar en clase, ¿ya? No quiero forzar mi voz tanto porque dictar toda la semana ha hecho que mi voz esté así. Eh, em, Como te mencionaba, vamos a ver teorías epistemológicas,
Yo sé que aquí solo figuran dos autores, pero tenemos que ver un filósofo anterior, bueno, dos, y luego un filósofo posterior. Pero como todavía no voy a empezar con el tema, primero lo que voy a hacer es proceder a hacerte preguntas relacionadas al tema de la semana pasada. Entiendo que la semana pasada hemos visto existencialismo y filosofía analítica, ¿cierto? Vimos a Wittgenstein, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, a Martin Heidegger. Haremos algunas preguntas puntuales. Empezando por Wittgenstein. Salón, en el Tractatus Logicus Philosophicus, ¿qué es lo que tiene igual forma? En el Tractatus Logicus Philosophicus, ¿qué es lo que tiene igual forma? En el Tractatus, ¿qué es lo que tiene igual forma? Son dos elementos los que tienen, el lenguaje y el mundo, ¿verdad? Las proposiciones lingüísticas que denotan hechos del mundo. Excelente, muy bien. Las proposiciones lingüísticas que denotan hechos del mundo. Por lo tanto, para que un lenguaje tenga sentido, ¿con qué tiene que corresponderse? Con la realidad. ¿Qué cosa tiene que expresar una acción corroborable en la experiencia? ¿Puedes dar un ejemplo de proposición molecular? Dame un ejemplo de proposición molecular. Sócrates fue acusado de corromper la juventud y creer en falsos dioses. Claro, ajá, una proposición es molecular cuando expresa una sola idea, ¿cierto? No, cuando expresan varias ideas. Y es atómica cuando solo expresa una sola idea. Ajá, exacto. En los famosos juegos del lenguaje, ¿qué característica tiene el lenguaje? ¿Es un lenguaje universal? ¿Es un lenguaje privado? ¿Es un lenguaje público? ¿Es un lenguaje particular? ¿Qué característica? Ya, es un lenguaje público, pero a la vez es un lenguaje privado, ¿cierto? ¿Por qué se dice que también es un lenguaje privado? No es universal, es público de libre acceso. ¿Por qué no se puede decir que es universal? Porque cada quien crea su propio juego de lenguaje. Entonces, aunque sea de libre acceso, no es de libre comprensión. Por eso no es universal. Hay que entenderlo de esa manera. Vale, listo. En el caso del existencialismo, Salón, ¿por qué dice Martin Heidegger que la libertad es una condena? ¿Por qué sostiene Martin Heidegger que la libertad es una condena? ¿Cuál es el problema con la libertad? Ya, claro, la condena está en tener que asumir las responsabilidades y las consecuencias de nuestras acciones. Fuera del hecho, Salón, de que nosotros, desde el momento en el que somos conscientes que tenemos que elegir, estamos obligados a elegir todo el tiempo, hasta el punto en el que el no elegir es también una elección. Ajá, claro. Salón, ¿cuál es la pregunta que se formula el Dasein? ¿Cuál es la pregunta que se formula el Dasein?
¿Qué es el ser? Claro. La pregunta por el sentido del ser. El Dasein es el ser ahí, el ser arrojado al mundo, el ser para la muerte. ¿Y la muerte qué representa para el hombre? La angustia. Claro. Ajá, el hombre se angustia frente a la muerte, pero es la muerte también la que en cierta medida le da sentido a la vida, ¿no? Pero lo más angustioso de la muerte, Salón, como hecho o acontecimiento fijo, vamos a decirlo así, es las múltiples posibilidades que tenemos antes de morir. O sea, la existencia misma es un cúmulo de posibilidades. Si no tuvieras, y yo me pongo a pensar a veces, si no hubiese estudiado filosofía, ¿qué otra carrera hubiese estudiado? Definitivamente hubiese estudiado psicología forense. A mí me encanta todo lo tétrico y lo macabro, así que psicología forense. Y si no hubiese estudiado psicología forense, quizás hubiese sido astronauta o veterinaria. Y así me pongo a pensar en todas las posibilidades de lo que no pude llegar a ser porque preponderé o elegí otra, ¿no? Igual, pregúntate tú, si no estuvieras aquí en clase, ¿qué estarías haciendo? Analiza tus posibilidades. Eso también podría representar cierta angustia, ¿no? Más cuando estás haciendo lo que no quieres hacer. Bien, suficientes preguntas por hoy con el tema de la evaluación de clase. Ahora sí vamos a empezar directamente con el tema de la clase. Como lo vemos aquí, tenemos el relativismo epistemológico y el racionalismo crítico. Pero, Salón, ¿quién es el padre de la epistemología? Quien propone una tesis, vamos a decirlo así, originariamente epistemológica, científica. No es Popper, no es Popper. Padre del positivismo, ¿sí? Padre de la sociología, Augusto Comte. Comte propone la idea de universalizar la ciencia. ¿Cómo universalizar la ciencia, profesor? Ya. Salón, casi siempre la ciencia ha sido asociada solo al plano intelectual academicista, pero ciencia es mucho más que eso. Ciencia es algo que debe de expresarse y o manifestarse a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Tú, por ejemplo, ¿eres una persona de ciencia o no eres una persona de ciencia? No, mis. ¿Qué te hace una persona de ciencia? Una pregunta. Por ejemplo, aprender a gestionar tus emociones, ¿sí? ¿Qué más? Actuar con prudencia, con sabiduría, anticipar todas las posibles consecuencias de tu decisión. A veces tienes que poner de lado el factor sentimental para obrar conforme a lo que es correcto. Tu tabla de valores te indica. No es más que la homeostasis, porque la homeostasis es el equilibrio interno, no depende de nosotros. Estamos hablando de la ciencia consciente, de esta en la que tú colocas tus propios parámetros. Las personas no somos personas de ciencia. Incluso somos bastante metafísicos, ¿no? Recuerdo que una vez, Salón, fui a una doctora porque sospeché un embarazo. Pues fui a sacarme un test, un examen de sangre, y la doctora me miró y me dijo, no, no estás embarazada. Y yo dije, ¿por qué? No, porque no tengo náuseas. Y le pregunté, ¿no se supone que las náuseas deberían tenerla yo? Y me dijo, no, 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 es que en mi experiencia siempre he acertado. Cada vez que veo una mujer y está embarazada me da ganas de vomitar. Interesante. Ajá.
sea, en definitiva, pues para ser una profesional de ciencia, muy cuestionable su, su afirmación, ¿no? Su perspectiva desde mi punto de vista anticientífica. Ajá. Así que Comte propone una revolución espiritual mediante una revolución científica que acapare todas las dimensiones de la vida personal del sujeto. De ahí la clasificación de los 3 estadios, ¿no? El estadio teológico religioso, el estadio metafísico ontológico y el estadio positivo científico. ¿Qué caracteriza el estadio teológico religioso? La creencia en un Dios o en dioses para explicar las causas o el porqué de ciertos fenómenos. Luego tenemos el estadio metafísico ontológico. ¿Qué cosa caracteriza este estadio? La existencia de entidades abstractas trascendentales, como es el Nus de Anaxágoras, el Logos de Heráclito, el Demiurgo platónico, el Daimon socrático, el noumeno kantiano, entre otras. Se remite a las esencias. Y luego tenemos el periodo o el estadio positivo científico, en donde la observación va a subordinar a la imaginación. Aquí utilizamos el método científico, el análisis, la síntesis y ciertos procedimientos más. ¿Tú en qué estadio te encuentras, Alon? En base a tus creencias. ¿En qué estadio te sitúas? Las personas que son ateas, por ejemplo, se sitúan en el estadio positivo. Claro, las personas que son creyentes, ¿sí? Que me dicen, profe, ¿qué signo es? Claro, se sitúan en el estadio metafísico y o religioso. Sí, excelente. Salón, ¿tú crees que es posible lo que propone Comte? Que todos demos saltos cualitativos y los ubiquemos en el estadio positivo. ¿Crees que será posible? Yo veo utópico pensar una sociedad donde no exista la religión, porque te aseguro que así la ciencia demuestre que Dios no existe, las personas no creen racionalmente, creen en base a la fe. Y la fe consiste en aceptar todo conocimiento como verdad, independientemente de la razón. Ahí el detalle. Bien, ahora después de Comte va a surgir el famoso Círculo de Viena. El Círculo de Viena adopta el nombre de neopositivismo, neo-nuevo, un nuevo positivismo. ¿Sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, a Rudolf Carnap, Otto von Neurath, Schilk, Alfred Ayer, hasta el mismo Ludwig Wittgenstein pertenecía al Círculo de Viena. También tenemos a Karl Popper. Popper en su juventud, en sus inicios, se integró al Círculo de Viena, pero progresivamente va a comenzar a deslindar de su método y su criterio para poner alternativamente otro. Bueno, en el caso de los neopositivistas, ¿qué criterio y qué método proponen? Proponen el criterio de verificación empírica y el método inductivo. ¿Cuál es la dirección del método inductivo? De lo particular a lo general, ¿ya? De lo particular a lo general, ¿no? ¿Y por qué esto es problemático? Dice Popper. Porque cuando intentamos aplicarlo a cantidades que son inconmensurables, nos damos cuenta de que este método fracasa. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, hay una premisa que él menciona que es muy conocida, ¿no? Y es la siguiente. Todos los cisnes son blancos. Salón, ¿cómo verificar en la experiencia la afirmación todos los cisnes son blancos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contabilizar uno por uno, ¿no? Un cisne, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Mientras voy contando, quizás algún cisne muera y otro nazca. Tendría que volver a contabilizar una y otra
y otra vez. Porque hablamos de cantidades infinitas. No es posible. ¿Podemos saber cuántos granos de arena hay en una playa? ¿Cuántas estrellas conforman una constelación? No, no lo podemos saber. Así que él se pregunta, ¿qué tan factible es poder verificar la verdad de una hipótesis o una teoría? Quizás no podemos verificar su valor de verdad, pero ¿sabes qué podemos intentar hacer? Lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario, Salón? Si no puedo verificar su valor de verdad, al menos puedo intentar verificar su falsedad, ¿no? Demostrar su falsedad. Claro. Y para demostrar su falsedad, ¿qué tengo que hacer? Refutar dichas teorías. Buscar un contraejemplo. Y es así como propone la famosa falsación. Eso es algo que veremos a continuación. La doctrina de Popper adopta el nombre de racionalismo crítico. ¿Por qué racionalismo crítico, profesora? ¿Porque critica la razón o porque busca una razón crítica? Lo segundo, busca una razón crítica. La crítica es el sustento ideológico del pensamiento popperiano. Bueno, estos datos son datos que vamos a corroborar con lo que he mencionado anteriormente. Perteneció al Círculo de Viena, critica la inducción como método y propone alternativamente el método deductivo. El método deductivo va de lo general a lo particular. A su vez, va a proponer un criterio de demarcación que nos permite diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Salón, ¿qué cosa es pseudociencia? Y quiero que me lo digas con tus propias palabras. ¿Qué es pseudociencia? Nada. A lo que es empírico, no. ¿Qué significa la palabra pseudo, Ariana? Que está en proceso de, pero que no lo es completamente. La pseudociencia es aquello que se adjudica a la categoría de ciencia, pero no es ciencia. Porque para que sea un conocimiento científico, y eso lo hemos visto en epistemología, tiene que cumplir dos características. Tener un objeto de estudio particular y poder ser verificable en la experiencia. Entonces, por pseudociencia, por ejemplo, tenemos a la filosofía. ¿Tú sabías que la filosofía no es ciencia? ¿Por qué no puede ser ciencia la filosofía? ¿Tiene un objeto de estudio particular? No. La filosofía es totalizadora. ¿Se puede verificar en la experiencia? No. La filosofía es trascendental y metafísica. Claro. Ajá. Aunque ya hay filósofos que han intentado darle un matiz práctico a la filosofía, pero igual no lo suficiente como para poder catalogarlo como ciencia. La religión, el arte, la literatura, entre otras. La metafísica como tal es pseudociencia. Y algo que caracteriza a todos los filósofos epistemológicos, excepto Feyerabend, es que son antimetafísicos. Se les considera como supresores de la metafísica, porque en la metafísica no hay rigurosidad. ¿Ya? Por lo tanto, la ciencia va a responder a bases empíricas. Por otro lado, veamos esta frase, ¿no? Te dice, la mente del hombre es una tabula plena. Salón, te doy una pista, la tabula plena es lo contrario a la tabula rasa. ¿Qué será tabula plena entonces? Si la tabula plena es lo contrario a la tabula rasa, ¿qué cosa es una tabula plena?
profesor, ideas innatas, conocimientos previos. La mente del hombre no es un hoja en blanco, posee conocimientos previos. Gracias a estos conocimientos previos puede elaborar teorías, leyes, hipótesis, ¿de acuerdo? Porque al menos ciencia, mínimamente tengo que saber lo que significa la palabra ciencia. No puede partir de la nada, sino qué cosa voy a formular, qué voy a conocer, qué voy a proponer. Es absurdo. Ajá, por eso la mente del hombre es una tabula plena. En sí, originalmente el concepto de tabula plena lo propone Francis Bacon en el Novum Organum, pero va a ser pues Popper que lo va a implementar en el plano de la ciencia. Y a la vez propone alternativamente un criterio. Ese criterio de demarcación es la falsación. ¿En qué consiste la falsación? En refutar una hipótesis, en buscar un contraejemplo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Salón, mayormente nosotros creemos o suponemos que cuando se verifica una teoría científica y por ende esta entra en vigencia, siempre va a ser verdadera. Y es lo más falso que existe. Las teorías científicas no son infalibles, son falibles, pueden fallar, pero se van perfeccionando también en el proceso. Y para que se perfeccionen es necesario refutarlas. Gracias. Cuando tú refutas, cuando tú refutas una teoría, estás exigiendo a esta teoría que se perfeccione, que subsane sus errores, ¿sí? Que mejore. Eso es lo que estás haciendo. Por eso es importante la refutabilidad. ¿Para qué? Porque al exigirse, al reformularse, cada vez se va aproximando más y más y más a la verdad. De ahí la importancia de que toda teoría pueda falsarse, pueda refutarse. ¿Qué dice acá? La racionalidad científica se refleja en la disposición de abandonar teorías falsadas, refutadas, y en la creación de teorías refutables. De eso se trata. Bien, ahora vamos con esta parte. Nos dice, la refutación de una hipótesis apunta a mostrar los aspectos falsos o equivocados de las teorías, no verificarlas o confirmarlas. Claro, no nos interesa verificar las hipótesis, sino refutarlas para dar cuenta de su falsedad. Ahora, para que yo pueda refutar una hipótesis, tiene que tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características, Salón? Están ahí en el PPT. Generales, claras y precisas, ¿no? Claro. Tienen que ser lo suficientemente generales, claras y precisas. El término claro y preciso parte del aporte de Descartes, porque Descartes hay dos características que le acuña a la ciencia, bueno, a la verdad, y es el de ser claras y distintas. Claras y distintas, diferentes, diferentes, únicas, únicas, precisas, específicas. Por lo tanto, a mayor falsabilidad, mayor corroboración. Él no utiliza el término verificación, si te das cuenta, utiliza la palabra corroboración. Y a mayor corroboración, mayor verdad. Esta frase que tiene aquí Popper me parece interesante. Nuestro conocimiento solo puede ser finito, mientras que nuestra ignorancia necesariamente es infinita. También me hace recordar a Descartes cuando este afirma, daría todo lo que sé por saber una parte de todo lo que ignoro. ¿Alguna vez podremos llegar a saberlo todo? Ni la vida ni la capacidad mental que tenemos nos va a permitir saber todo. No. Nuestro conocimiento es finito. ¿Te ha pasado que cuando lees un libro y comienzas a aprender cosas, te sientes cada vez más ignorante? Porque te das cuenta de qué tanto ignoras del mundo. A mí me pasa eso. Mientras más leo, más cosas quiero saber y a la vez me da más impotencia de saber que no la puedo profundizar por tiempo.
y también que mi conocimiento es ínfimo en comparación al mundo. Vamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Dame un segundo, por favor. Bien, quiero que te enfoques acá, en estos ejemplos. Quiero que me digas, ¿esta primera parte es falsable? ¿Sí o no? ¿Se puede falsar? ¿Se puede refutar? Nos dicen todos los planetas giran en una órbita elíptica. ¿Se puede refutar, sí o no? Porque sí. Porque sí. Porque cumple las características, Salón. Es general, es claro, es preciso, órbita elíptica preciso, y existe, que es lo más importante. La segunda premisa, ¿se puede falsar? Ya, si me dices que no, ¿por qué no? ¿Por qué no? No es porque no sea preciso. Percátate, lee bien, analiza. Te dicen, todas las acciones humanas están determinadas por el inconsciente. El inconsciente hace referencia a un aspecto concreto o a un aspecto metafísico. Salón, el inconsciente es una entidad metafísica. La ciencia no ha demostrado que exista. Solo se especula, se presupone. Claro. Y la metafísica no se puede falsar, no se puede refutar, así que no es falsable. En el punto 3, todos los metales se dilatan cuando se calientan. ¿Falsable o no falsable? ¿Se puede falsar? Claro que sí. ¿Por qué? Los metales existen. Son generales todos. Son claros, claro. Los metales se dilatan. Son precisos cuando se calientan. Sí. Es falsa. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar, por favor. Así es la forma en cómo tenemos que analizar una premisa. Bien, ahora vamos con el siguiente autor. Se llama Thomas Kuhn. Y Kuhn propone el famoso relativismo epistemológico. Solo los orígenes del relativismo lo tenemos en el pensamiento de quién. Los orígenes del relativismo. Bueno, ¿quién asume una perspectiva relativista en la historia y la filosofía? No estamos hablando de un filósofo, sino de un sofista. Protágoras, claro. ¿Qué decía Protágoras? El hombre es a la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Dando a entender que la verdad depende del sujeto, cada quien tiene su propia verdad, que la verdad solo es cuestión de perspectiva. Exactamente. Pero en este caso, para Protágoras la verdad depende del sujeto. Para Kuhn, la verdad en sentido general no depende del sujeto. La verdad de la ciencia depende del contexto histórico en el que se encuentra. En otras palabras, todas las teorías científicas son verdaderas, pero en la época en la que surgen. ¿Podemos hablar de teorías científicas falsas? No, porque para hablar de falsedad estoy comparando. Yo no puedo comparar teorías. ¿Por qué? Porque si las comparara,
pues diría que todas las teorías del pasado son falsas en contraste con las de ahora, ¿no? Pero no sería justo porque en las teorías del pasado no existía ni la comprensión ni la tecnología que actualmente sí existe. Así que no se pueden comparar. Por eso dice la verdad de un paradigma. Bueno, Kuhn utiliza el término paradigma, no habla de ciencia propiamente. ¿Qué es un paradigma? Es una teoría, es un modelo teórico científico, llámese teoría, ley o hipótesis, sí, que establece una comunidad científica como verdadera en un determinado contexto específico. Eso es un paradigma. Salón, para Thomas Kuhn, ¿hay progreso en la ciencia, sí o no? Lo siento, estoy tomando mi desayuno. Ya, ¿hay progreso, sí o no? Sí, Salón, pero el progreso no es cuantitativo de cantidad, es cualitativo de cualidad. En otras palabras, una teoría científica progresa no por la cantidad de teorías que tenga, o la ciencia, disculpen, progresa, no por la cantidad de teorías científicas que posea, sino porque tanto una sola teoría científica se acerca más a la verdad, ¿sí? Y explica lo que no pudieron explicar 100 teorías científicas anteriores a él. Así que el progreso se mide a nivel cualitativo y se da mediante las famosas revoluciones científicas. Luego voy a explicar a qué se refiere con revoluciones científicas. Antes de pasar a explicar las etapas de la ciencia para Kuhn, quiero explicarte algo importante. A diferencia de otros filósofos epistemólogos, Kuhn es el primero en darle bastante importancia al factor histórico-cultural. Él propone que la ciencia es producto de la expresión histórica de su época. Eso es la ciencia. ¿Tienes razón o no tienes razón? Claro que sí. Yo te pongo un ejemplo. En el medioevo, Salón, en el contexto de las cruzadas, ¿cómo era la ciencia? ¿Podemos hablar de una ciencia como tal? ¿Había condiciones para el desarrollo de la ciencia? No, ¿verdad? ¿Qué pasaba con las mujeres, principalmente mujeres que utilizaban ciertas hierbas para poder crear cura para ciertas enfermedades? ¿De qué eran etiquetadas o tildadas? De brujas. Y las quemaban vivas, ¿no? La muerte más común era la hoguera, claro. Ahora, y no lo eran. Ajá, exactamente, y no lo eran, ¿no? Simplemente que el prejuicio, el miedo a lo desconocido, Salón, a veces te lleva a hacer cosas atroces. ¿Sí? En la revolución industrial, con la creación de la manufactura, ajá, exactamente, Sheila, eh, las ciencias comienzan a adoptar un carácter mucho más práctico, mucho más instrumental. Y las ciencias que quizás en algún contexto, como en el periodo de la Ilustración, tuvieron bastante acogida. Estamos hablando de el derecho, la medicina, hasta la filosofía, que en ese punto todavía era considerado ciencia. Van a ser desplazadas por disciplinas técnicas, ¿sí? Y esto es algo que hasta ahora, por ejemplo, ha tenido repercusiones, porque dime, ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda en San Marcos? Mm, medicina, ingeniería,
administración. Ni la carrera de Derecho tiene tanta demanda como las que acabas de mencionar. ¿Y filosofía dónde está? Si fue la primera escuela en fundarse en San Marcos. Claro. Y esperemos no llegue a pasar, pero pareciera que va a ser la primera en desaparecer también. Hace un par de años, cuando yo ingresé a San Marcos, ¿o no? Estoy hablando de hace 6 años atrás, más o menos. Justamente se lidiaba con esa problemática. Se quería cerrar la escuela, ¿por qué? Porque no había postulantes. Entonces tú no podías dictar una clase para 10 o 11 personas. No tenía el quórum mínimo, claro. También es un problema que año tras año pasa la escuela de danza, porque para poder abrir un curso se necesita por lo menos 10 alumnos. Y en danza ingresaban 8 o 7, tenían que esperar un año para poder llevar un curso. Y se atrasaba en su meta, lógicamente, de terminar una carrera. ¿Por qué crees que San Marcos en el último examen ha tenido que bajar el puntaje mínimo? ¿Por qué? Porque no han llegado a la cantidad de ingresantes que tiene que haber por carrera. Porque habían pocos postulantes. Claro, con decirte que en filosofía han ingresado todos. Los únicos que no han ingresado han sido los que no han postulado. Triste y lamentable, ¿no? Porque entran sin un estándar mínimo a llevar cursos de carrera que son bastante pesados y lo único que va a suceder es que o se esfuerzan para intentar compensarlo, compensar sus carencias, o jalan el curso. O pagas para que te lo aprueben. También es una opción. Hay de todo en San Marcos, que no te sorprende. Pero sí estoy contenta porque he visto de que van a dar menú especial en diciembre, así que qué cool, hace años que no iba a un menú especial. Sí. Bien, ya sí, sigue explicando. Ahora, en cuanto a las etapas de la ciencia, Q propone una doble clasificación, ¿ya? En una primera clasificación nos habla acerca de la etapa precientífica, la ciencia normal y la etapa revolucionaria. Ya en una segunda fase, obvia la etapa de ciencia, la etapa precientífica, y solo nos habla de la etapa de ciencia normal. ¿Qué va a surgir en la etapa de ciencia normal? Paradigmas, teorías científicas que van a entrar en vigencia porque van a ser aceptadas por la comunidad científica en un contexto específico. Sí. Luego, en la etapa de ciencia anormal, ¿qué va a pasar? Bueno, sabemos que estas teorías en algún punto pueden presentar errores cuyo nombre es anomalías, o enigmas, que son preguntas sin respuestas aparentes. O bien anomalías o bien enigmas. Profesora, ¿qué pasa si se presenta una anomalía, un error? Bien, el paradigma fracasa. ¿Y si fracasa se puede subsanar? No. Entonces, ¿qué amerita? Un cambio de paradigma. Que surja uno nuevo que reemplace al anterior. ¿Ya? Eso amerita. Y si hay un enigma, una pregunta sin respuesta, bueno, si hay un enigma, lo que va a pasar es que el paradigma va a poder tener la opción de subsanar dicha pregunta con respuesta de no acceso, por así decirlo, y va a volver a la etapa inicial, la etapa de ciencia normal. Entonces, para que se dé un cambio de paradigma, solo tiene que aparecer una anomalía. Exacto. Un enigma, no. Los enigmas sí son subsanables. Ok. Y así nos abrimos paso a la etapa revolucionaria.
¿Dónde se da la famosa revolución científica? ¿Qué es la revolución científica? El cambio de paradigmas. Eso es una revolución científica. Cuando una teoría reemplaza a la anterior. ¿Sí? Esto que acabamos de explicar lo vamos a ver mejor aquí. Si observas, por ejemplo, acá está la definición de paradigma. Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un cierto tiempo pues proporcionan modelos y soluciones a la comunidad científica. Por otro lado, ningún paradigma es superior o inferior a otro porque no son equiparables. ¿Qué quiere decir que no son equiparables? Que no son comparables. No puedo comparar teorías. Toda teoría es importante. Y es que sin las teorías del pasado salón no existirían las teorías del presente, y sin las teorías del presente no pueden existir las teorías del futuro. De ahí la importancia de cada teoría. ¿Ya? Bien, vamos con este ejemplito que tenemos. El primer punto, el establecimiento del paradigma. La Tierra es el centro del universo. El Sol y los demás planetas giran alrededor del planeta Tierra. ¿Cómo se llama esta teoría? La teoría del ciclo epiciclo ¿de quién? De Claudio Ptolomeo. De Ptolomeo. Luego pasará a adoptar el nombre de teoría geocéntrica. Esta teoría propone que son los planetas los que giran alrededor del planeta Tierra. Sí. Luego, ¿qué va a pasar con esta teoría? Bueno, en el proceso te dice las fórmulas resultan muy complicadas y no se corresponden con las observaciones. ¿Sí? Ahora yo tengo una pregunta. Si te está diciendo aquí, no, la ciencia normal es una teoría científica que está en vigencia y que puede presentar anomalías o enigmas entrando en una etapa de crisis que se denomina etapa de ciencia anormal. Ahora, yo te estaba haciendo una pregunta. La pregunta es, si te dicen que las fórmulas son complicadas y no se corresponden con las observaciones, ¿eso qué cosa es? ¿Una anomalía o un enigma? Una anomalía, claro que sí. Una anomalía, en otras palabras, un error en el paradigma, ¿cierto? Claro que sí. Por lo tanto, ¿qué demanda? Una revolución científica, un cambio de paradigma. ¿Cuál es este nuevo paradigma que va a reemplazar al anterior? Se llama la teoría heliocéntrica de Copérnico. Claro, porque los enigmas son subsanables. Ajá. Entonces, en el caso de Copérnico, hay un cambio de paradigma que estipula que es el Sol el que es el centro del universo y son los planetas los que giran alrededor del planeta Tierra. Luego Galileo Galilei, mediante el telescopio, demostrará que efectivamente esto es verdad, de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y nuevamente, si te das cuenta, es cíclico, ¿no? Entramos a la etapa de ciencia normal, porque entra nuevamente en vigencia. ¿Sí? Listo. Y de esa misma manera también, tú sabías eh, que existe una nueva teoría que propone que los planetas giramos y el Sol incluso como astro rey gira alrededor de un agujero negro. Estrictamente no recuerdo el nombre particular, Salón, de esta teoría.
pero sí le he logrado leer en algún documental. O ver, que el centro de nuestra galaxia es un agujero negro y todos giramos dentro de su propia órbita. Así que quizás de acá a un par de años más, pues esta teoría comience a tener mayor acogida y reemplace a la teoría heliocéntrica. Listo. Luego tenemos que hablar acerca de Paul Feyerabend. En la perspectiva de Feyerabend, que es otro filósofo, también epistemólogo, se llama anarquismo epistemológico. Anarquismo epistemológico. ¿Qué significa anarquía, Salón? ¿Qué es anarquía? ¿Mm? Sin gobierno. La anarquía significa gobierno. Ajá. Y es que el anarquismo epistemológico, Salón, es la primera teoría epistemológica que critica la epistemología, así que es un poco curioso que se le catalogue como una teoría epistemológica. Más bien, si Feyerabend supiera que su teoría es considerada como parte de la epistemología, se muere porque critica la epistemología. ¿Y por qué critica la epistemología? Porque cree que la ciencia, o la epistemología al menos como tal, es excesivamente restrictiva. Y eso lo hemos visto con los parámetros de la ciencia, ¿no? Tener un objeto de estudio particular y poder verificarse en la experiencia. Y él se pregunta, ¿qué hay de todos estos conocimientos que no encajan en estas características, pero que constituyen un aporte a la humanidad? Como la filosofía, la religión, el arte, el esoterismo, etcétera. ¿Qué sucede con ellas? Buena pregunta, ¿no? De ahí que amplifique el concepto de método, que todos los métodos sean válidos. En la ciencia todo vale, todo puede ser ciencia o todo es ciencia en esencia. La religión, la filosofía, ciencia. Solo para Feyerabend, ¿ya? Para Feyerabend. Bien, a continuación vamos a hacer un recuento breve de todo lo que hemos visto para luego pasar a las preguntas, ¿está bien? Vamos a hacer un breve recuento. Empezando por, o bueno, más que todo son preguntas que te voy a hacer y que vas a contestar. Salón, ¿qué criterio y qué método proponen los neopositivistas? Mm. El método inductivo y el criterio de verificación. ¿Y cuál es el método y el criterio alternativo que propone Popper? ¿Cuál es el método y el criterio alternativo que propone Popper? El método deductivo, no. Y el criterio de la falsación, ¿verdad? Claro. ¿En qué consiste la falsación? Refutar una hipótesis, buscar un contraejemplo. ¿Qué significa el concepto de tabula plena? ¿Qué significa el concepto de tabula plena? Claro, conocimientos o ideas previas, exactamente, ¿no? Hace referencia a ideas previas o conocimientos previos. Claro que sí. Luego, en el caso de Thomas Kuhn, Salón, una teoría puede ser considerada superior o inferior a otra. Una teoría puede ser considerada superior o inferior a otra. Me han dicho sí.
No, Salón. Ninguna teoría es superior o inferior a otra. Toda teoría es verdadera, ¿sí?, en su propio contexto histórico. O sea, es importante en la época en la que surge. Claro, no te vayas a olvidar, ¿ya? Para que se dé un proceso de revolución científica, ¿qué tiene que aparecer en el paradigma? Para que se dé un proceso de revolución científica. Anomalías. ¿Y qué pasaría o qué sucedería si aparece un enigma? ¿Qué sucedería si aparece un enigma? Se vuelve a la etapa inicial. ¿Cuál es esta etapa inicial? La etapa de ciencia normal, ¿no? Normal. Muy bien, muy bien. Excelente. A su vez, ¿hay progreso en la ciencia para Kuhn? ¿Hay progreso en la ciencia para Kuhn? Sí, pero ¿de qué carácter es este progreso? De carácter cualitativo. Claro que sí, cualitativo. Okay. ¿Cómo se llama el autor del anarquismo epistemológico? ¿Cómo se llama el autor del anarquismo epistemológico? Uy, dice Paul Feyerabend, ¿no? ¿Qué critica Feyerabend, Salón? Critica la epistemología, ¿no? Y considera que todo conocimiento puede llegar a ser ciencia, no verificable, ciencia. Todo conocimiento es ciencia. Incluso aquellos que no encajan dentro de los parámetros propuestos por la epistemología como ciencia. Claro. Listo, Salón. Eso es lo más importante. Hay algunas preguntas aquí en el material de clase que vas a desarrollar para luego pasar con el material de la institución, ¿de acuerdo? Bien. A ver, vamos con esta primera pregunta. Te doy un minuto para que la puedas contestar. Ya conoces cómo es la dinámica de clase en este punto. Vamos. A ver, ¿qué nos dice? Para el neopositivismo, la filosofía tiene como objetivo, para los neopositivistas, ¿ya? Te dice, producir en un lenguaje referencial la totalidad del universo, del discurso, disculpen, verdadero, bajo la representación lingüística de la realidad. No. Eso, en última instancia, correspondería con la filosofía analítica de Wittgenstein. De eso dice una actividad secundaria metalingüística que tiene como objetivo establecer el lenguaje y discurso de las ciencias. Claro, es que el neopositivismo lo que busca, ¿qué cosa era? Un criterio de demarcación, ¿no? Que nos permita distinguir la ciencia de la pseudociencia. ¿Y qué cosa era pseudociencia? ¿Qué cosa es pseudociencia, Salón?
Creencia no, hay una palabra concreta. Metafísica. Pseudociencia es metafísica. Ya, vamos con la pregunta 3. La gran mayoría se equivoca con estas preguntas. Popper fue un gran epistemólogo del siglo XX, criticó las posturas dogmáticas y promovió un pensamiento más crítico. Así rechazaba el marxismo y el psicoanálisis y la señalaba de pseudociencia. ¿Por qué? Por ser muy críticas y experimentación y tener experimentación objetiva, por carecer del método científico, porque defendían el refutabilismo. No, quien defiende el refutabilismo, bueno, se entiende que es Popper, ¿no? Claro. Claro, porque las hipótesis de ambas eran infalsables, es decir, no se pueden falsar porque albergan dentro de sus pensamientos conceptos marxistas, perdón, metafísicos. La clave es dedo. Y la pregunta 5, a ver, vamos con la pregunta 5. Cinco dice, un concepto tan importante en la filosofía de Thomas Kuhn fue el concepto de paradigma. Según este último concepto, señale la alternativa ajena a aquel. Me han puesto por ahí casa. ¿Qué quiere decir ajena? Que no tiene nada que ver. Eso es ajeno. ¿Cuál es la clave, salón, acá? Solo una persona me ha contestado esa pregunta. Vamos, somos 60 en el salón de clase. O sea, por lo menos yo debo ver unas 20 o 30 respuestas, no 2 o 3. Salón, ajena quiere decir que no tiene nada que ver con el concepto de paradigma. Un paradigma puede equipararse y compararse a una teoría científica, claro, no solo una teoría, sino una ley o una hipótesis científica. ¿Sirve como modelo de investigación? Claro que sí, por supuesto, porque es un modelo teórico de la ciencia. ¿Se da en un determinado contexto y tiempo? Claro que sí, en un contexto específico. Profesora, es un concepto epistemológico trascendental y se puede falsar. Dos cosas aquí. El concepto de falsación no le compete a Kuhn, le compete a Popper. Y dos, no puede ser trascendental porque es metafísico. O sea, el término trascendental hace referencia a la metafísica y la epistemología no puede ser metafísica. Sí, así que sería de la respuesta. Muy bien, Robert, muy bien. A ver, ¿cuál es el nombre de su compañero? Es que empiezan con su apellido, deberían empezar con su nombre. William, gracias. Sí, ya. Ahora voy a proyectar el material de clase. Mi amor, ¿tienes el material de clase en la mano? Por favor. Me refiero a las preguntas. A ver, déjame chequear. Creo que la tutora me las ha pasado. Ah, acá está. Ya vale. Mejor. Listo. Ahora sí, ahorita lo comparto.
A ver, vamos con la primera pregunta. Interesante. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Te dice, la inducción plantea casos o pruebas que no cubren todos los casos posibles. Por ello, no sería apropiado como método para, según Popper. Claro. La inducción plantea pruebas particulares que no cubren todos los casos posibles y esto no sería apropiado para la ciencia, según Popper. Excelente, la clave es sabida. Ahora vamos con la pregunta 2. Te dice, Popper manifestó que la ciencia avanza por... ¿Me han puesto falsaciones y experimentos? No. Falsaciones sí, pero experimentos no. Busco una clave que tenga sinónimos. Profesora, conjeturas y refutaciones. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál es la clave entonces? Beso. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 3. Clave. Kuhn propone que la revolución científica implica cambios de paradigmas, claro, y que estos reemplazan ¿a qué? Claro, a modelos teóricos que ya no son vigentes. ¿Cuál es la clave? ¿Ves? Pregunta 4. Vamos ahora a la pregunta 4. Son preguntas bastante interesantes. Ya, probablemente no es con la respuesta. Aquí Kuhn critica a los científicos porque muchos de ellos, en su perspectiva dogmática, ¿qué es lo que han hecho? Han intentado que su teoría forzara que la realidad encaje en su teoría. ¿Cómo así, profesora? Se supone que las teorías se crean para que encajen en la realidad, ¿cierto? Y no al revés. Pero es tan grande su dogmatismo que ellos no quieren renunciar a sus teorías. Así que prácticamente obligan a que la realidad encaje dentro de ellas. O sea, hacen las cosas al revés, ¿no? Por eso dice, los científicos aceptan de manera acrítica todo el cuerpo teórico que han aprendido para hacer corresponder los fenómenos estudiados en los conceptos que manejan. O sea, que estos fenómenos tienen que encajar en sus propios conceptos en vez de los conceptos a los fenómenos. Así que la clave es ahí. Pregunta 5.
Ya. Uno afirma que no hay en las ciencias debido a que no hay conocimientos acumulativos acerca de, solo hay cambios de marcos teóricos que no constituyen, entre comillas, un desarrollo. Claro, se te está diciendo que no hay progreso en tanto los conocimientos sean acumulativos, ¿no? Porque esto solo expresaría un cambio de marco teórico más no un desarrollo. ¿Qué es lo que genera el progreso como tal? Las revoluciones científicas, ¿no? Los cambios de paradigmas. Muy bien. Vamos con la pregunta 6. Ya. Dice, en cuanto a las ciencias, todo método vale. Falso. Esto le correspondería a quién? A la perspectiva de Feyerabend, ¿no? Ajá. 2. La ciencia avanza por conjeturas y refutaciones. Sí, esta sería una tesis propuesta por Popper. 3. La ciencia tendrá como lógica la inducción. No, para Popper tendrá como lógica la deducción. ¿Las ciencias fácticas dependen de la experimentación? Claro que sí. Las ciencias fácticas dependen de la experimentación, por eso son fácticas, ¿no? Pero pues no es una propuesta en sí dada por Popper, ¿no? Porque te dicen en base al racionalismo crítico de Popper. Así que, ¿cuál es la clave? 2, avión, ¿no? Avioncito. Pregunta 7. Ya, vamos con esta pregunta. Dice, las anomalías son nuevos fenómenos que no pueden ser explicados por los paradigmas vigentes, ¿verdadero o falso? Ajá, verdadero, profesor. ¿Un paradigma es solo un conjunto de leyes? Falso. No es solo un conjunto de leyes, pueden ser teorías, pueden ser hipótesis. La ciencia sí denota un progreso realmente en el conocimiento de la realidad, claro, pero ¿un progreso de qué tipo? Salón. Cualitativo, ¿no? Claro. Siguiente, la lógica deductiva es el paradigma de las ciencias en el para es el paradigma que las ciencias deberían siempre tener. Ya, una de las, vamos a decirlo así, ¿sí? De las perspectivas que comparten común tanto Kuhn como Popper es la lógica deductiva. Ambos proponen a la deducción como método, cosa que también es correcta. Así que, ¿cuál es la clave? Me parece que no hay una clave, ¿no? Porque es 1, 3, 4. 3 y 4. Faltaría agregar el punto número 1. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la clave? Bueno, vamos a considerar clave beso, pero solamente acotando que acá debe de figurar la clave, el punto número 1, ¿ya? Sí, a veces puede pasar eso. Esa sería la clave.
Pregunta 8. Hasta ahora las preguntas no están tan complejas, ¿no? Estás contestando bien, eso es muy bueno. La acumulación de teorías, leyes y observaciones y demás conocimientos forman parte de la etapa denominada ¿cómo se denomina? Claro, la etapa pre-científica, ¿no? Ajá, y se denomina paradigma. Excelente, muy bien. La clave es avión. Muy bien, Salón, muy bien. Estoy bastante contenta, estás acertando, eso es muy bueno. A ver, pregunta 9. Esta pregunta también es bastante sencilla. Casa, a ver, dice, la ciencia y la filosofía se benefician mutuamente, claro. ¿Por qué? Porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y porque la ciencia reflexiona sobre temas filosóficos también, como la cosmología. Propone una crítica al neopositivismo en el plano metodológico, por supuesto. ¿Qué critica Popper? El método inductivo. Asume que la ciencia solo debe tener un método que es el hipotético deductivo. Claro que sí, ese es el método alternativo. Considera que el criterio de falsación como método para las ciencias, claro que sí, también. Así que la clave es Cachimbo COVID 2021. Casita. Pregunta 10. Te dice, cuando se dice que todos los cisnes son blancos, según Popper, no se podría verificar dicho enunciado. De esto se deduce que se deduce. La verificación de enunciados universales es imposible. Salón, mi internet, perdóname. Mi internet por momentos se va. ¿Se me escucha? ¿Ahorita se me escucha? Sí, sí. Ya, sí, lo siento. A veces el internet se va automáticamente y pasan estas cosas.
Ya, perdón. Ahora sí, volviendo a la pregunta, ojalá que no vuelva a pasar. ¿Cuál es la clave? 1 y 2 son verdaderas, ¿no? Claro, 1 y 2 son verdaderas. Decíamos que las ciencias no pueden ser infalibles. Incluso gracias a Popper, nosotros sabemos dos características nuevas en la ciencia. El de ser falible y perfectible. ¿Por qué falible? Porque falla. ¿Y por qué perfectible? Porque va mejorando poco a poco. Así que vamos con la pregunta 11. Ya. A ver, dice, las anomalías aparecerían como manifestación de una crisis durante el periodo de ciencia normal, verdadero o falso. Verdadero, ¿cierto? Claro, por supuesto. Ya. Siguiente, por revolución científica se entiende que ya no hay paradigmas que expliquen satisfactoriamente las anomalías. ¿Verdadero o falso? Eh, a ver, quiero que comprendan algo. En el periodo de ciencia normal, el paradigma entra en vigencia, ¿cierto? Pero progresivamente, ¿qué cosa puede aparecer en el paradigma? Anomalías o lo que hace que entre en una etapa de crisis. Y si hay crisis, recién se pasa a la etapa de ciencia anormal. ¿Ya? Pero la aparición de anomalías mismas se da en la etapa de ciencia normal. Es justamente esta la determinante para el cambio de etapa. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Cuando el paradigma entra en crisis, que se da en la etapa de ciencia normal, mediante la aparición de anomalías o enigmas, es que se da ese salto cualitativo y se pasa a la etapa de ciencia anormal. Esa es la lógica. Ok, vale. Ahora, en el segundo punto, vuelvo a leer, dice, la revolución científica se entiende que ya no hay paradigmas que expliquen satisfactoriamente las anomalías. Claro, eso es verdadero. Claro, la revolución científica es el cambio de paradigmas, pero ¿por qué hay un cambio de paradigmas? ¿Por qué? Porque el paradigma que está allí ya no se satisface, es incapaz de poder proponer algo nuevo respecto al paradigma que estaba, entre comillas, en vigencia. El siguiente, un paradigma sería un conjunto de teorías, métodos, categorías, leyes que una comunidad científica tiene, claro que sí. La clave es avión, todas son verdaderas. Salón, tengo una pregunta. Para que una teoría pueda ser considerada como ciencia para Kuhn, ¿necesita la validación de quién? ¿Necesita la validación de quién? De la comunidad científica. Claro, lo pregunto porque recuerdo que una pregunta vino así en el ETI, pero una de las claves decía el público en general. Y un gran número de estudiantes marcó esa clave. Y yo decía, pero si realmente crees que a la ciencia le interesa la opinión del público en general, Salón, el público en general no tiene el conocimiento que se necesita para validar una teoría científica, que son los hombres de ciencia en última instancia quienes pueden hacer eso. Vamos con esta lecturita. Igual lo vamos a leer juntos. Te dice, creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que reflexionan y es el de la cosmología. El problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestros conocimientos como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología. Y en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho a aquello. En todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa. Así que, ¿qué es lo que propone Popper en el siguiente fragmento? Esa es la pregunta.
Ya. ¿Quién más? Solo dos personas me han contestado, Pamela y Ariana. ¿Y dónde están los demás? Excelente, Samuel, muy bien, claro. Profesora, sigue valorando la filosofía por sus aportes brindados, ¿no? Muy bien. Ahora con esta lectura. En la 11, la clave es avión, avión. Vamos con la lectura. Las demostraciones conocidas de los cambios de la gestalt visual resultan muy sugerentes en cuanto a prototipos elementales de estas transformaciones del mundo de los científicos. Los que antes de una revolución eran patos en el mundo del científico, son conejos después de ella. Por consiguiente, en tiempos revolucionarios, cuando cambia la tradición de la ciencia normal, la percepción que tiene el científico de su medio ha de reeducarse. En algunas situaciones familiares ha de aprender una nueva gesta. Una vez que lo haya hecho, el mundo de su investigación parecerá aquí y allá inconmensurable con aquel que habitaba antes. La pregunta 13 dice del texto, ¿qué cosa podemos inferir? Ya. La ciencia normal brinda a los científicos nuevas maneras de percibir el mundo. ¿La ciencia normal o la ciencia anormal? Los científicos suelen ser patos o conejos cuando usan una misma teoría científica. La inconmensurabilidad solo ocurre dentro de la misma tradición de la ciencia normal. No, claro, una revolución científica presupone un cambio en nuestra forma de ver el mundo, un cambio de perspectiva. Pregunta 14. Resulta incompatible con el texto afirmar que para Kuhn una revolución científica se define como, claro, un proceso racional y acumulativo, ¿no? Excelente, claro. El conocimiento no es acumulativo. Vamos con la siguiente pregunta. Acepto la tesis de que solo debemos llamar real a un estado de cosas si y solo si el enunciado que lo describe es verdad. Pero sería un grave error concluir de esto que la incerteza de una teoría, es decir, su carácter hipotético conjetural, disminuye de algún modo su aspiración implícita a descubrir algo real. En segundo lugar, si es falso, entonces contradice a un estado de cosas reales. Además, si ponemos a prueba nuestra conjetura y logramos refutarla, vemos muy claramente que había una realidad, algo con lo cual podía entrar en conflicto. Nuestras refutaciones, por ende, nos indican que los puntos en los que hemos tocado la realidad, por decir así. Salón, interesante, ¿no? Nuestros conflictos, nuestras refutaciones nos indican. Así que en la pregunta 15 dice, ¿se puede deducir del texto? ¿Qué podemos deducir del texto?
Ya. ¿La ciencia es infalible? No. La refutación es menos importante que la verificación en la ciencia. Bueno, para empezar, Popper diría verificación, no. Y la refutabilidad siempre va a ser más importante, por eso propone la falsación. Claro, el error evidencia muchas veces lo real y objetivo en las investigaciones, claro que sí. Esa es la clave. Bueno, la B dedo vamos a descartarla igual. Los aciertos dependen de la correspondencia entre las hipótesis y la realidad. Es que la preocupación de Popper no es demostrar la verdad, los aciertos, sino la falsedad, porque ahí está el progreso, en la refutación, en los problemas en la ciencia, que obliga a tener que cambiar de perspectiva, ¿sí? Una nueva perspectiva del mundo. Listo, salón. Hasta este punto de la clase, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? Ya, todo está claro. La única forma de poder corroborar nuestro aprendizaje es mediante la resolución de ejercicios. Ya pregunté, ya les hice una evaluación al inicio. ¿Se acuerdan cuando hablé sobre el método, el criterio? Ajá, pero te pregunto de nuevo, vale, ya te pregunto de nuevo si quieres. Salón, ¿cuál es el criterio y el método que critica Popper? ¿Cuál es el criterio y el método que critica Popper? No, no te estoy diciendo por el criterio que propone Popper, sino el que critica Popper. Ajá, ya. Es que el neopositivismo no es un criterio. El neopositivismo es la corriente filosófica. El criterio es el criterio de verificación y el método es el método inductivo. Ajá, claro, exactamente. Salón, ¿cuáles son las dos características de la ciencia que le va a atribuir Popper? ¿Cuáles son las dos características de la ciencia que le atribuye Popper? El criterio, no. Lo hemos mencionado hace menos de, mira, por acá está. ¿Cuál es? Mira, tiene que ver con la palabra falsación. Falsación, ¿qué? Falible es falible, pero así como es falible, también es que, así como es falible, Salón, también es perfectible. Claro, se va perfeccionando, va mejorando poco a poco. Esas son las dos características. Si yo te digo que para Kuhn la ciencia progresa a nivel del cambio en las revoluciones científicas, ¿esto es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Dije Popper o dije Kuhn? Ya me olvidé, dije Popper o Kuhn. Kuhn. Kuhn o Popper, me han puesto Kuhn, me han puesto Popper. Para Kuhn, el progreso se expresa a nivel de revoluciones científicas, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro. Es que los cambios de paradigmas es lo que genera el progreso en la ciencia, ¿cierto? Claro, porque se va aproximando más a la... Bien, Salón, suficientes preguntas por hoy. Sé que tu mente está fresca y por eso lo contestas de forma acertada, pero el reto va a ser que la contestes la próxima semana. Y lo harás en tanto estudies en tu casa, porque si no vuelves a ver el tema hasta la próxima semana, pues tiene sentido que te olvides. Así que solamente disciplina y compromiso. Listo, mis amores, esto sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Gracias.
Muy bien, futuro cachimbo, nos volvemos a encontrar en unos minutos para nuestra clase de tutoría. Muy atento al link que voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vayan a descansar unos minutos y luego nos vemos. Chau, chau.